tenemos los objetivos de la clase. Y comenzamos de lleno con lo que nos compete, que es la materia, el texto narrativo. El texto narrativo es un relato de acontecimientos, es una narración, es algo que nosotros nos van contando, y los acontecimientos son cosas que van pasando dentro de un relato. Tiene diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios, depende de en qué clasificación esté, si está en una fábula, en una novela, en una historieta, pueden ir matizando personajes reales o netamente reales o personajes imaginarios. Los textos narrativos están desarrollados en un lugar, a lo largo de un tiempo, pasan alrededor del tiempo, ¿ya? El texto narrativo siempre se caracteriza por tener diversos elementos, como el narrador, los personajes, el espacio donde se narra, el tiempo donde se narra y las acciones. Conocemos nosotros el narrador testigo, narrador omnisciente, y en los personajes tenemos el personaje principal, el antagonista, etc. Vuelvo a repetir, la acción es donde ocurren los hechos, ¿ya? Las acciones son las que van pasando a través del relato, lo que nos van a nosotros relatando, y estas son las acciones las que permiten el desarrollo de un texto narrativo. Si los personajes no hicieran acciones, no cometieran acciones, no habría un desarrollo de este. Los textos narrativos son diversos, y cada uno de los textos presenta una característica particular, pero todos estos juntos son un texto narrativo. Todos pertenecen al texto narrativo, pero cada uno tiene una diferencia o se diferencian de uno y otro por una particularidad, cada uno. Pero todos tienen como en común una estructura. ¿Cuál es la estructura que nosotros conocemos? El inicio, el desarrollo y el desenlace de una historia, de una novela, de una fábula, de una historieta, una leyenda, un mito, etc. Todos tienen un inicio, todos parten introduciéndonos en el texto, luego tienen el desarrollo, que es donde desarrolla toda la historia, y finalmente tenemos el desenlace, que es donde se solucionan o se resuelven conflictos si tenemos algún conflicto dentro del texto. Pero esa es la estructura de todos los textos narrativos: inicio, desarrollo y desenlace. Algunos de estos textos narrativos, vuelvo a repetir, son la fábula, la novela, la historieta, las leyendas, los mitos y los cuentos folclóricos y de autor. En la clase de hoy nosotros vamos a ver estos tres que están marcados en rojo aquí: la fábula, la novela y las historietas. Vamos a ir explicando uno a uno cada característica particular, como se menciona acá arribita, para ver cómo se diferencian en estos tres primeros. Y la próxima clase podemos ver la leyenda y el mito. El primero que vamos a ver es la fábula. La mayoría de nosotros leía fábulas o nos leían fábulas cuando éramos pequeños. Están las fábulas de Esopo, que son las más conocidas. La fábula, ya lo vimos, ¿cierto? Es un texto narrativo, narra algo. En ella se relata una historia ficticia. ¿Qué quiere decir que sea ficticio? Que esta historia no es real. No participan personajes reales. Está escrita en prosa o en verso. ¿Qué significa que esté escrita en prosa? Que es como nosotros escribimos en nuestro cuadernito, completando una línea. O en verso, que es como se escriben los poemas. Sus personajes a menudo, la mayoría de las veces en realidad, son animales que actúan o personifican a seres humanos. ¿Qué quiere decir que personifiquen, que actúen como seres humanos? Recuerden, chicos, que tenemos reglas en la clase, y la primera regla es no rayar la pantalla, ¿ya? Es una falta de respeto y tenemos que respetar que los compañeros quieran aprender. ¿Ok? Ahora inhabilitamos esa parte, así que por favor, si ustedes quieren escuchar y quieren aprender, entonces pongan atención y no se dediquen a hacer otras cosas que en realidad no son para nada chistosas. Miss, también en el chat, por favor, chicos, ya se les mencionó que no deben escribir cosas que no sean pedagógicas. Las caritas y las letras lo pueden conversar después, ¿ya?
Solo el chat con uso pedagógico, porque si no se les va a bloquear y no van a poder hablar. Nuevamente comenzamos con la fábula. ¿Qué dijimos de la fábula anteriormente? Que era un texto narrativo. ¿Y qué significaba esto? Que sea narrado, ¿ya? En ella se relata una historia ficticia, una historia que no es real, que está escrita en prosa o en verso. Y sus personajes a menudo son animales que actúan o personifican seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen cosas de humanos. Por ejemplo, hablar. Nosotros sabemos que los animales no hablan, pero en las fábulas se les da esa caracterización, que hablen, por ejemplo. ¿Cuál es el principal propósito de la fábula? Es que nos dejan una enseñanza y lo hacen a través de una moraleja. A menudo, siempre, la mayoría de las veces, aparece al final y de manera aparte, como podemos ver aquí en el ejemplo. La fábula utiliza la personificación, que es un recurso que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales o lo que ellos sienten, a veces lo que ellos piensan y también que actúen como personas. Por ejemplo, aquí tenemos como título La zorra y los racimos de uva. Sabemos, y nos da el título, que el texto se va a tratar de una zorra. Y como todo texto narrativo, las fábulas siempre presentan un inicio, un desarrollo y un desenlace, como les mencioné anteriormente. Vamos a leer el ejemplo y vamos a leer cuál es la moraleja. La zorra y los racimos de uvas. Está una zorra con mucha hambre y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca. Pero no pudieron alcanzarlos. A pesar de su esfuerzo, no pudo, ¿cierto? Y se alejó diciendo, ni me agradan, están tan verdes. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? A menudo fingimos despreciar aquello que secretamente anhelamos y vemos como inalcanzable que con esfuerzo y astucia podríamos obtener. O sea que si la zorra se hubiese esforzado un poco más por conseguir su objetivo, con un poco más de astucia o con un poco más de esfuerzo, ella podría haberlo logrado. Lo mismo para ustedes. Si ustedes tienen alguna meta, tienen algún propósito y porque les cuesta un poco lo dejan de lado, eso no es esforzarse. El esfuerzo es lo primordial. Vuelvo a repetir, aquí si la zorra tal vez se hubiese esforzado un poquito más, hubiese conseguido las deliciosas uvas que necesitaba. Pero como no se esforzó, fingió dejarlo de lado y fingió que no le importaban, a pesar de que sí tenía hambre. Entonces la fábula, como podemos ver aquí en este ejemplo, caracteriza o le da una personificación a la zorra. La zorra habló, dijo, ni me agradan, están tan verdes. Nosotros sabemos que las zorras no hablan, pero como es una fábula, está personificando, está haciendo algo que un ser humano podría hacer y puede hacer, que es hablar. A eso se refiere con que la fábula personifica, ¿ya? Y tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y lo más importante y la principal característica, que tiene una moraleja. Pasamos a la siguiente, que es la novela. Aquí vamos a empezar a ver los puntos de comparación, por ejemplo, entre la fábula y la novela. Tenemos que la novela, sus características permiten diferenciarlas de otro género literario, porque aquí en la novela se narran hechos reales o ficticios, pero que son creíbles, ¿ya? En el caso de la fábula teníamos que solamente se narraban hechos ficticios. Aquí se pueden narrar hechos ficticios, pero que sean creíbles. Por ejemplo, si un personaje de una novela viaja a París, viaja desde Osorno a Santiago, por ejemplo. Nosotros sabemos que ese hecho puede ser real, ¿ya? Nosotros sabemos que se puede viajar a Santiago, que se puede viajar en avión a París, que se puede viajar o que se puede escribir. Los hechos de una novela son ficticios muchas veces, pero sí son creíbles. Además, predomina la narración, incluye una descripción, un diálogo o puede ser un monólogo interior. Por ejemplo, en la fábula a nosotros
el autor no nos describe dónde estaba la zorra, solamente nos describe que ella quería comer y que no se esforzó. En cambio, en una novela, el narrador o el mismo autor de una novela nos explica el ambiente, nos dice dónde vive, por ejemplo, el protagonista o sus demás personajes, nos describen, nos dan una descripción mayor acerca de los lugares que visitan o acerca de los propios sentimientos, porque la fábula a nosotros no nos dijeron, el autor o el narrador no nos dijo que tal vez la zorra se había frustrado porque no pudo conseguir su objetivo. En cambio, si fuera una novela, sí podría describirme eso, sí podría contarme un poco más y profundizar un poco más en la narración. Eso es lo que hace la novela, profundiza en explicaciones y en narraciones. También, como recién les decía, describe mucho el ambiente y se desarrolla, ¿cierto?, en una narrativa. Los que tengan abierto el micrófono, por favor, usted les va silenciando el micrófono. Y como les comentaba anteriormente, el desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o en un relato más corto. El desarrollo, lo que hacen, cómo sienten, siempre va a ser más profundo en una novela porque una novela es más extensa. Nos da para contarnos lo que pasa. Y por lo general las novelas tienen de 150 páginas hacia adelante. Es una narración escrita en prosa, más extensa que la de un cuento y cuyo argumento y personajes están más desarrollados, es decir, más elaborados que en el cuento. Aquí tenemos el ejemplo de una novela muy famosa que es El Quijote de la Mancha. Es una novela muy extensa que la mayoría de las editoriales la saca por tomos porque es muy extensa. Y vamos a ver ahora un video donde ustedes van a ver un fragmento de la novela El Principito, ¿ya? Para que comprendan un poco acerca de cómo se profundiza, y obviamente es un fragmento y es algo más corto, no podemos leer una novela porque tiene más de 100 páginas. Solamente vamos a ver un fragmento, un resumen de la novela, para que ustedes puedan comprender mejor la diferencia entre los textos literarios o textos narrativos que vamos a ver. El link de la novela está aquí para que ustedes lo puedan ver en casa. Yo se los voy a mostrar aparte. Los que escuchan mal se pueden poner audífonos también para poder escuchar, ¿ya? Ya, chicos, vamos a comenzar. Recuerda que puedes subir el volumen y escuchar la narración del cuento, o mejor aún, puedes bajar el volumen y contárselo tú mismo a los más pequeños de la casa. Había una vez un principito que vivía solo en un pequeño asteroide llamado B612. Creía que debería cuidar de su planeta, de manera que siempre limpiaba sus 3 volcanes y cortaba las raíces de los árboles Baobab, que crecían secretamente bajo tierra y podían abrir el planeta en pedazos. Un día, una semilla florece misteriosamente y se convierte en una flor. El principito nunca había visto una flor. «Eres tan hermosa», dice. «Voy a regarte y a protegerte con este globo de cristal durante la noche». El principito decidió llamarla Rosa. La quería mucho y Rosa quería a su principito. Estaban juntos todo el tiempo, pero debido a que Rosa demandaba constantemente la atención del principito, él empezó a dudar de los sentimientos de ella hacia él.
El Principito decide que es tiempo de que él haga nuevos amigos, de manera que inicia un viaje alrededor del universo, dejando detrás a Rosa. En el primer planeta, el Principito encontró un rey que vivía solo desde hacía muchos años. Cuando vio al Principito, dijo con felicidad: ¡Bien! ¡Bien! Ahora tengo a alguien a quien gobernar. Entonces el rey empieza a darle órdenes y a llamarlo su súbdito, pero el Principito no está acostumbrado a recibir órdenes de nadie. Los amigos de ninguna manera dan órdenes, así que decide partir. El Principito continúa su viaje y en el siguiente planeta encontró un hombre muy bien vestido. El hombre vanidoso dijo al Principito: Oh, ahora tengo a alguien que me admire. El hombre vestía todo tipo de ropas y esperaba que el Principito le dijera qué bien se veía, pero después de algún tiempo, el Principito pensó: La amistad no debe estar basada en el interés. de manera que se fue. En el siguiente planeta, el Principito encontró a un viejo con muchos libros a su alrededor. ¿De qué tratan todos esos libros? Preguntó el Principito. Soy un geógrafo, Dijo el viejo. de manera que escribo acerca de los ríos, las montañas y los desiertos. Háblame de tu planeta para que pueda escribir de él. El Principito empezó a hablar de sí mismo, de los volcanes, del árbol baobab y desde luego de su rosa. ¡Qué maravilloso! Pero solo puedo escribir acerca de las cosas que duran para siempre y no puedo escribir de ti y tu rosa, dijo el geógrafo. El Principito nunca había pensado que él o su rosa no fueran eternos, y se sintió triste. El geógrafo no tenía interés en él, y los amigos sí lo tienen, de manera que partió a un planeta llamado Tierra. En la Tierra, el Principito se encuentra con una zorra y le pregunta: ¿Podemos ser amigos? Solamente si me domesticas. replica la zorra. El Principito está intrigado. ¿Qué significa domesticar? Pregunta: Significa establecer lazos. dijo la zorra. De otra manera, tú eres para mí solamente un niñito, como miles de otros niñitos, y no tengo necesidad de ti. Y tú tampoco tienes necesidad de mí justamente, porque soy como cualquier otra zorra. Estoy empezando a entender. Dijo el Principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. La extraño mucho. De manera que el Principito cayó en cuenta de que incluso aunque su flor fuera tan orgullosa y temperamental, era única para él y una verdadera amiga. Mi rosa me necesita. Pensó, así que decidió regresar. De regreso a sus volcanes y a sus árboles baobab, el Principito abrazó a su hermosa rosa. Yo soy responsable de ti Le dijo a la rosa. y estaré contigo para siempre. Fin. Conoce Compra Protegida. Ahí tenemos, chicos, la novela o el fragmento de El Principito. Varias cosas se desprenden de la narración que acabamos de ver. A diferencia de la fábula, que tenía solamente el personaje de la zorra, El Principito tiene muchos. Muy bien, Amanda. El Principito tiene muchos personajes, muchos. Tiene un mayor desarrollo de la historia. Él va pasando por muchos lugares y conoce a muchas personas. Pero se profundiza más acerca de cómo él se siente, de cuáles son las emociones, cuando él está triste o cuando él está feliz. Finalmente, él aprecia o comprende el significado de la amistad, ¿ya? Al final, no nos deja una moraleja, a diferencia, por ejemplo, de la fábula. Pero sí, a medida que nosotros vamos leyendo, vamos entendiendo muchas cosas y vamos
entendiendo los mensajes que nos da el Principito a lo largo de todo el texto. Es una novela un poco más extensa. Los que la tienen lo pueden leer porque este año, creo, si mal no recuerdo, nos tocaba leer El Principito. Es un libro muy lindo, una novela muy linda y que nos deja varias enseñanzas a lo largo de su lectura. Así que el que la tenga la puede leer en casa en su tiempo de ocio. Esto es súper chiquitito. Su libro es más grande, por eso tiene el volumen de las hojas es menor. Cuando los libros son más pequeños, el volumen de las hojas es mayor. Ya, chicos, vimos la diferencia entre fábula y vimos la diferencia entre novela. Vamos a pasar al último tópico de la clase, que es la historieta. La historieta o cómic. Esta es una combinación de textos con elementos gráficos. ¿Cuáles son los elementos gráficos? Los que pueden ver acá. Un dibujo, las onomatopeyas, que son estas, son los sonidos reproducidos a través de la escritura. Por ejemplo, ahí a él le impactaron en sus escudos de Capitán América y la onomatopeya se reproduce de manera escrita. Ahí las pueden ver, acá también. Está el Spider-Man que lanza su tela de araña y ahí tenemos las onomatopeyas escritas. ¿Qué es la onomatopeya? Es la reproducción del sonido, ¿ya? Pero escrita. Los elementos gráficos, vuelvo a repetir, son estos. Los dibujos que tiene una historieta. El objetivo siempre va a ser comunicar una idea o una historia. Y generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran toda la historia y los demás personajes. Pasa a ser similar un poco a la novela, porque tiene un personaje protagonista y en torno a él gira toda la historia y sus coprotagonistas, los personajes secundarios. Amanda está levantando la mano. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda, alguna consulta, Amanda? Miss, ¿me ¿Sí? escucha bien, cierto? Sí. La escucho bien. Mi pregunta es si, por ejemplo, el típico plop, por ejemplo, cuenta como una onomatopeya, por ejemplo, el condorito, cualquier frase así como las de color, por ejemplo, son onomatopeyas, ¿cierto? El plop sí es una onomatopeya, pero no todas las imágenes o no todos estos cuadritos de colores son onomatopeyas. Solamente lo que reproduce sonido. Muy bien su acotación, Amanda. Vale. Entonces, no todos estos que están escritos en color, ¿cierto? Son onomatopeyas. Solamente las onomatopeyas son las que reproducen un sonido, como aquí el sonido al chocar, o plop, como bien dijo su compañera, ¿cierto? Algunas Vicente Benavides. Miss, igual está levantando la manito. Sí, Vicente. ¿Eso se anota? No se anota porque yo les envío el PowerPoint, así que no hay problema. Gracias. Bueno, de nada. Este tipo de dudas, chicos, la pueden hacer al chat, no hay problema. Algunas características de las historietas son las siguientes. La historia se encuentra en viñetas, ¿ya? ¿Qué son las viñetas? Son estos rectángulos cerrados. Todos son cerrados. Aquí hay un rectángulo más largo, ¿cierto? Pero también está cerrado porque quiere decir que la imagen o la secuencia se termina ahí y continúa en otra. Están colocados en el orden de imágenes siempre de izquierda a derecha. Así se lee siempre las historietas. ¿Sí, Camila? Abra su micrófono, no hay problema. ¿Uno acá tiene que ir como tomando notas? No, acabo de decir eso. Yo les envío el PowerPoint a la página del colegio o aquí por el chat. Solamente ustedes tienen que escribir el objetivo, la fecha, etc. Ah, ok. Gracias.
Seguimos entonces. Vuelvo a repetir. Siempre la historieta va a comenzar de izquierda a derecha. Siempre va a ser ese orden en el que ustedes tienen que leer. Y siempre de arriba a abajo. Y cada una viñeta representa una secuencia. Esta es una cosa que pasó, luego en la siguiente viñeta pasa otra cosa, y así sucesivamente, siempre de izquierda a derecha. La imagen o el dibujo en representación es lo que dice el texto. Por ejemplo, aquí está narrando lo que sucedió y está hablando el personaje que está en la viñeta, que en este caso es Capitán América. Aquí tenemos la representación de Iron Man y está hablando y nos está narrando algo, y en la siguiente también sale él y continúa con la historia, ¿ya? Cada una de estos globitos son la historia narrada. Por eso esto se llama texto narrativo, porque también nos narra una historia, pero nos narra una historia de manera diferente a cómo se narra la fábula, y también nos narra una historia de manera diferente a cómo se narra una novela. Por eso al principio de la clase decíamos que cada texto narrativo tiene una característica particular. Y la característica particular de la historieta es que se narran en viñetas y se narra en los cuadraditos que son estos, ¿sí? Perdón, en los rectángulos que son estos. ¿Sí, Catalina? Miss, los que tienen circulitos, esos son pensamientos, ¿cierto? Y los... No le escuché el principio de la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor, Catalina? Que los que tienen circulitos y son como una nube, ¿Los globos? ¿Ya? Ajá, son pensamientos, ¿cierto? Sí, es lo que el personaje está diciendo, ¿ya? No solo pueden ser pensamientos, es lo que el personaje nos está narrando, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen punta y los que tienen circulito? Los que tienen punta son los que son narraciones, y los que tienen circulitos son los pensamientos. Gracias. De nada. Profesora, Dígame, lo escucho. que en el chat me aparece a mí chat deshabilitado. Sí, yo lo deshabilité. Ah, ya, ok. Por eso cuando levantan la manito yo les doy la palabra. Ya, gracias. De nada. Ya, chicos. Entonces, cerrando ya la diferencia entre la novela, la fábula y la historieta, los tres pudimos ver que son textos narrativos. La fábula narra y nos deja una moraleja al final. En la novela es un proceso mucho más extenso, que tiene mucho más desarrollo y tiene mucho más contenido y más personajes. Y la historieta o cómic es una narración también, un texto narrativo, que puede ser muy extenso también o puede ser breve. La diferencia es que está hecho en viñetas. Estas son las viñetas, ¿cierto? Y tienen mucha más gráfica. En las novelas a veces nos aparecen dibujos acerca de la narración cada 10 páginas, por ejemplo. Aquí la característica principal es que la narración está hecha y en base a imágenes. Esas son las tres diferencias que ustedes tienen que conocer entre fábula, novela y cómic. Al final del PowerPoint va a estar este título que dice actividades sugeridas. Aquí, cuando yo una vez suba la clase a YouTube, va a estar el link. Y luego de que yo suba la clase a YouTube, la subo a la página del colegio, el PowerPoint, para que ustedes lo puedan ver. Al finalizar la clase, como dice aquí, se subirá el material. Y aquí va a estar la actividad que también vamos a revisar ahora, ya el link. Y recuerden también que todos los miércoles en la mañana se sube trabajo académico. El trabajo académico es refuerzo de la clase. Ustedes tienen que hacer los trabajos, ¿ya? Tienen que revisarlos y desarrollarlos. Si presentan alguna duda, tienen que escribir a mi correo, ¿ya? O también
pueden copiar, ¿cierto?, en su cuadernito las dudas que tengan o las dudas que le vayan apareciendo, y también lo pueden preguntar en la siguiente clase, que es todos los viernes. Vicente Benavides, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy haciendo el cuadernillo de lenguaje. Ya. Cuando terminamos, en su correo le tenemos que decir que terminamos o terminamos y listo. ¿Estás realizando el cuadernillo de actividades? Sí. Ya, mira, el mejor complemento para ahora es el trabajo académico. Cuando termines el cuaderno de actividades, también me lo puedes enviar, no hay problema. Si lo desarrollaste en tu computador o si presentas alguna duda en el desarrollo, también me puedes enviar las preguntas, ¿ya? Pero ahora en el complemento, lo que yo estoy explicando es que el complemento de la clase va a ser el trabajo académico. Y ese trabajo académico yo lo voy a subir todos los miércoles a la página del colegio, puede ser un video, es algo que complementa la clase, ¿ya? Y es su deber como estudiantes que ustedes puedan desarrollarlo. Ahora, hay veces que a mí las cosas no me salen en la página así del colegio. ¿Cómo no le salen? ¿No le aparecen? No, no me aparece. ¿Pero y se mete desde un navegador o se mete desde su celular? Me meto desde mi teléfono. ¿Y no tiene computador para meterse a la página del colegio? Ya, No. bueno, ahí podemos arreglarlo. Su nombre es, porque no lo puedo ver ahora. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Vicente. ¿Vicente y su apellido? Benavides. Ya, Vicente. Ahí yo le voy a decir a la Miss Soledad si nos puede ayudar con eso, ¿ya? Para que usted pueda tener todas sus actividades al día. Gracias. De nada. ¿Hay otras ¿Quién más manitos está arriba, levantando Miss? la mano? Sí. ¿Florencia? Florencia Muñoz. ¿O pasó a apretar la manito? Florencia Muñoz. ¿No? Y Maritzu Vargas. ¿Tiene alguna duda? ¿O también pasó a apretar la manito? Miss, Sí, dígame. tenemos que hacer la tarea y aparte lo del cuadernillo. Miren, el cuadernillo es para los alumnos que no tienen internet o que se les dificulta mucho trabajar en internet, ¿ya? El mejor complemento para la clase es el trabajo académico que yo, de hecho, ya les envié el miércoles trabajo académico, ¿ya? Si ustedes revisan la página del colegio, en la carpeta de su curso en lenguaje está la actividad. También se la envié a mi Soledad para que se la replique a los apoderados. Es el mejor complemento. Si ustedes quieren trabajar aparte el cuadernillo, no hay problema. Pero el mejor complemento para la clase es el trabajo académico. Ok, gracias, Miss. De nada. ¿Alguien más tiene una duda? Trabajamos de mejor manera levantando la manito que por el chat. Así que ese va a ser por lo menos la tónica de la clase de hoy, que ustedes vayan levantando la manito y nosotros vamos respondiendo. Y ahora vamos a hacer una actividad basada en la novela. Para el próximo miércoles van a ver una actividad en la página del colegio en YouTube basado en la fábula y basado en el cómic y la historieta, ¿ya? Así que ahora vamos a trabajar con una actividad. Es un fragmento de una novela y ustedes van a tener que poner atención mientras leemos para luego contestar 5 preguntas, ¿ya? Aquí vamos a ver la comprensión lectora que ustedes tienen acerca de un fragmento de una novela. ¿Comenzamos, Miss? Ya. ¿Lo leemos, Miss, o vamos pidiendo a ellos? No, lo leemos nosotros directo para que ellos solamente pongan atención. Ya, chicos, pongan atención a esta lectura. Dice así: Los viajes de Gulliver.
Es un fragmento de Los viajes de Gulliver, parte 1 y capítulo 1 de Jonathan Swift. Mi padre tenía una pequeña hacienda en Nottinghamshire de 5 hijos. Yo era el tercero. Me mandó al colegio Emanuel de Cambridge, teniendo yo 14 años, y allí residí 3, seriamente aplicado a mis estudios, pero como mantenerme allí representaba una carga demasiado grande para una tan reducida fortuna, entré de aprendiz con Mr. James Bates, eminente cirujano de Londres, con quien estuve 4 años, y con pequeñas cantidades que mi padre me enviaba de vez en cuando, fui aprendiendo navegación y otras partes de las matemáticas, útiles a quien ha de viajar, pues siempre creí que, más tarde o más temprano, viajar sería mi suerte. Cuando dejé a mis Bates, volví al lado de mi padre. Allí, con su ayuda, la de mi tío Juan y la de algún otro pariente, conseguí 40 libras y la promesa de 30 al año para mi sostenimiento en Lleida. En este último punto estudié física 2 años y 7 meses, seguro de que me sería útil en largas travesías. Poco después de mi regreso en Lleida, por recomendación de mi buen maestro Mr. Bates, me coloqué de médico en el Swallow, barco mandado por el capitán Abraham Pannell, con quien en 3 años y medio hice un viaje o 2 a Oriente y varios otros puntos. Al volver, decidí establecerme en Londres, propósito en que me animó Mr. Bates, mi maestro, por quien fui recomendado a algunos clientes. Alquilé parte de una casa pequeña en la Old Jewry y me casé con la señorita Mary Burton, hija segunda de Mr. Edmund Burton, vendedor de medias de Newgate Street. Pero como mi buen maestro Bates murió 2 años después y yo tenía pocos amigos, empezó a decaer mi negocio. Así, consulté con mi mujer y con algún amigo y determiné volverme al mar. Fui médico sucesivamente en 2 barcos y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo cual me permitió aumentar algo mi fortuna. Empleaba mis horas de ocio en leer a los mejores autores antiguos y modernos, y a este propósito siempre llevaba buen repuesto de libros conmigo, y cuando desembarcábamos, en observar las costumbres e inclinaciones naturales, así como en aprender su lengua, para lo que me daba gran facilidad la firmeza de mi memoria. Muy bien, muchas gracias, Miss. Ahora, con la comprensión lectora de este texto, vamos a preguntar 5 preguntas, valga la redundancia, y ustedes van a ir contestando. Pueden abrir su micrófono. Yo les voy a activar ahora. O Miss, si les puede activar el chat, por favor. Yeah. Para que vayan respondiendo en el chat también. La primera... Miss, ¿sí? ¿esto se va a anotar en el cuaderno? No. Ah, ya, gracias. De nada. Habla más lejos del micro. Ya, chiquillos, sus micrófonos silenciados solamente para responder los activan, ¿ya? La primera pregunta. ¿Qué hacía en sus momentos de ocio? Marichu levantó la manito, así que ella va a responder, ¿ya? Leer Harry Potter, leer a los autores antiguos y modernos, estudiar o ver películas. Marichu. Leer a los autores antiguos y modernos. A ver, vamos a ver. A ver.
Miss, no se escucha. Está Miss, su silenciada. audio. Gracias, Tiene chicos. No es necesario que me griten porque tengo audífonos, ¿ya? Gracias, chiquillos. Vuelvo a repetir. La respuesta era esta. Leer a los autores antiguos y modernos, ¿ya? Vamos a dejar de compartir un poquitito para que avance la respuesta. Espérenme un segundito. Vayan viendo mientras tanto quién va a responder la pregunta que sigue. Estén atentos. La Y recuerden la siguiente lectura. dice así. ¿Qué era el Swallow? ¿Era un barco crucero? ¿El perro de Gulliver? ¿Un barco donde Gulliver fue médico? ¿O el barco del que Gulliver era capitán? Benja Vidal. El Sauber era el barco de Gulliver, era capitán. Vamos a ver. Oh, si no, no. No. Miss. ¿Sí, Tomás? Sí. La respuesta es un barco donde Gulliver fue médico. A ver. Sí, muy bien, Tomás. La siguiente pregunta, Miss. ¿Belén? ¿Miss Damarí? ¿Belén Miguel? ¿Sí? Ya. ¿Qué hizo Gulliver después del colegio? ¿Se convirtió en científico? ¿Se convirtió en aprendiz de cirujano con Mr. James Bates? ¿Se convirtió en escritor? ¿O se convirtió en ganadero en la granja de Mr. James Bates? Se convirtió en ganadero de la granja de... A ver. Vamos a ver. No. No. Miss, yo sé. Esperemos un poquito porque está levantando la mano. Benja Vidal, gracias, ya respondiste. Le vamos a dar la oportunidad a algún compañero, ¿ya? Catalina Águila, ¿está levantando la manito? Active su micrófono y puede responder, por favor. Se convirtió en escritor. A ver. No. No pusieron atención a esa parte. A ver. Ignacio Silva, por favor. Está levantando la manito también. No se escucha bien, Ignacio. Un poquito más, acércate un poquito más al micrófono. Se convirtió en aprendiz de cirujano. Eso te alcanza a escuchar. A ver. Sí, muy bien, Ignacio. Nos quedan dos. Muchas gracias, Ignacio. ¿Qué le gustaba hacer cuando llegaba a un nuevo lugar? Aquí hay dos respuestas correctas. Así que va a decir un compañero una y otro compañero otra. ¿Ya? Amanda Ramírez. La respuesta es aprender la lengua. Ya. Bien. Muy bien, Amanda. Muchas gracias. ¿Seba Rivera está levantando la mano, Miss? Ya, Seba Rivera. Y observar las costumbres del lugar. A ver. Muy bien. Súper. Y la última, chiquillos, es ¿por qué estudió navegación, matemática y física? Aquí solamente es una la respuesta correcta.
levantando la mano. Florencia Muñoz. Porque creía que le sería útil en los viajes. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien, chicos. El link de este juego también va a estar en el PowerPoint cuando lo suba a la página del colegio, ¿ya? Para que ustedes también puedan jugarlo desde casa los que no alcanzaron a responder, ¿ya? Ya, chiquillos. Hoy se hizo de noche, nos quedamos un poco oscuras. Sí, nos quedamos en oscura. ¿El afiche que me mencionó, Miss? Ah, ya. Gracias. Lo último de la clase, haciendo un resumen, ¿cierto? Tenemos que las fábulas se personifican a los animales, en el caso de la fábula que leímos, ¿cierto? Para darle cualidades humanas. En el caso de la fábula que leímos, la zorra hablaba. La novela es mucho más extensa, tiene muchos más personajes. Y finalmente, la historieta o el cómic es igual de extenso, pero su mayor característica es que se basa en viñetas. Los tres narran a su manera y cada uno tiene sus características principales, que fue lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna duda o alguna consulta acerca de la materia? Ya abrí el chat, así que el que no quiera activar su micrófono puede escribir alguna duda, alguna consulta pedagógica, ¿ya? Si alguien quedó con alguna duda, si alguien no entendió algo, puede preguntar, ¿ya? ¿No? ¿Quedó todo claro? Parece que quedó claro. Vanessa Cuña, ahí que la veo distraída, ¿quedó claro? Sí, Miss. Ya, súper. Por acá, a ver, vamos a ver. ¿Quedó todo claro, chiquillos? Ya. Gracias, Maximiliano, por responder en el chat. Ya. Y lo último que vamos a ver hoy día, terminando esto ya es aparte de la clase, es un dato pastoral, ¿ya? Que nos pidió mi Soledad transmitirlo, ¿cierto? Para los apoderados que estén por ahí. Es una campaña solidaria que se puede ayudar con alimentos no perecibles o dinero. ¿Dónde lo llevan? Al Colegio San Alberto Hurtado. ¿Cuándo? Entre el 29 de mayo y el 9 de junio. ¿Y en qué horario? De 10 a 1 de la tarde. También hay un aporte para los que no puedan ir al colegio, hay un aporte en dinero y se puede transferir a la cuenta del centro de padres. Ya le pueden sacar una foto y también está en la página del colegio por si acaso, ¿ya? Es la campaña solidaria que va en ayuda y la organiza, ¿cierto?, la pastoral del colegio. Allí el Centro General de Padres y apoderados en compañía del Centro de Estudiantes también. Es un dato que nos pidió pasar mi Soledad. Ya, chiquillos. No escuché en qué día. ¿En qué día? Le digo enseguida. Entre el 29 de mayo y el 9 de junio, que sería, si no me equivoco, este martes. Sí. Entonces, el lunes y martes todo el día se van a estar recibiendo los alimentos no perecibles. Solo estamos hablando. Sí, exactamente, ahora solo estamos hablando. Dígame, Onda. Perdón, escuché bien. ¿A qué horas uno puede dejar? De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vale, Miss, muchísimas gracias. De nada. Bueno, chiquillos, los dejamos en libertad. Vayan a tomar oncecita, ¿cierto? Nos vemos el próximo.